Bueno, hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues empezaré explicando cómo funcionan cada parte del código y después, bueno, pasaremos a la representación dentro de nuestra tarjeta. Primero, como siempre, comenzamos con nuestro divisor de frecuencia, el cual es, bueno, nuestro código, que es prácticamente implementamos un divisor de frecuencia aquí configurable, el cual pues nos reduce la frecuencia de la señal de entrada, que está representada con CLK, que es nuestra entrada por defecto de nuestra tarjeta, y generamos una señal de salida, que es CLKL, que es la de, bueno, en este caso es la de salida, que es una frecuencia dividida, el cual está en función a nuestro parámetro n, num, perdón, que es el que se encuentra aquí. Pues prácticamente aquí en la arquitectura vemos un proceso que se va activando cuando tenemos un flanco de subida, que sería el CLKL, el Rising Edge, perdón, cual este proceso va incrementando el contador, el cual está almacenado en esta variable que es la cuenta. Cuando alcanza un parámetro genérico que es el de num, cuando alcanza, pues, digamos, nuestro límite, que son 25.000 o 25 millones, sí, que son 25 millones, invierte el valor de la señal de salida al reloj en CLKL, que es nuestro reloj de salida, utilizando nuestro operador de NOT. Esto crea que en nuestra señal, esto crea una señal de reloj de salida con una frecuencia reducida. Todo esto en valor al divisor de frecuencia configurado por defecto, que como dijimos es el num. Bueno, ahora voy a explicar el segundo código, el cual es el código de states. En este prácticamente se implementa, o sea, en este se controla el motor en función a las señales de entrada, las cuales es el reloj, dir y pause, ¿no? Prácticamente aquí hay dos bloques principales de código, bueno, de ejecución, el cual el primero es un proceso de detección de flanco de subida, que es el Rising Edge, en el cual el estado actual se actualiza al siguiente estado cada vez que hay pues un flanco de subida, ¿no? Esto solo sucede si la señal de pause, que es esto, es cero. Es decir, que el siguiente estado se va actualizando cada vez que la señal pause esté desactivada. Después tenemos un segundo proceso, que sería prácticamente en el cual es un proceso combinacional que se activa en cada cambio de la señal current. O sea, cada vez que se va actualizando, o dir también va cambiando de estado, se va actualizando. La señal next también se va actualizando una vez que se actualice tanto dir como CLK como el estado current, perdón, se actualiza la señal next con los siguientes estados que están aquí definidos. Y la señal estado se actualiza con el valor actual de current, lo cual representa el estado actual del motor. A lo que me refiero es que cuando current es, por ejemplo, S0, que es en este caso, y dir está en 0, el siguiente estado es S1. De lo contrario, o sea, el siguiente estado va a ser S1 y de lo contrario va a ser S3. Y así nos vamos yendo a cada uno de los casos para que, bueno, podamos tener como conclusión que el bloque de estados implementa un contador de cuatro estados diferentes de S0 hasta S3, que controla el estado del motor en función a la señal de dirección DIR y la señal de pausa, que está aquí definida como pause, y proporciona la salida de estado, que indica el estado actual del motor. O sea, lo único que va controlando el motor y que va moviéndolo es estado. El siguiente código que explicaré es el de MUX, que es el multiplexor, que, bueno, en el motor, ahorita como veremos, tiene un comportamiento algo, pues, grande, pero a nuestro multiplexor le mandamos dos cosas, que es tanto el estado como A1, B1, B2, esto, ¿ok? Y bueno, prácticamente el motor es controlado tanto por el reloj como como por dir y pause, ¿no? Que aquí están los estados. Esto es lo que más controla el reloj, el motor. Y aquí se hace la unión con la ROM, pero ahorita veremos eso. El multiplexor es prácticamente un multiplexor de 2 a 4, el cual de una señal de 2 bits que tiene como entrada, selecciona una salida de 4 bits, lo cual va a controlar todo el motor. ¿Vale? El comportamiento del multiplexor está definido en la arquitectura de ARCMUX, que es esta parte,
y utilizando una construcción con un with select, dependerá del valor de select para asignar un valor de 4 bits al multiplexor, ¿vale? Bueno, en este caso a la salida del multiplexor. Ahora veremos cómo funciona el motor. Aquí prácticamente existen varios módulos, el cual incluye el divisor de frecuencia, que es el que podemos ver aquí, los estados y el módulo del multiplexor. Y aparte un módulo de memoria, que está definido aquí, que es una memoria RAM. Aquí tenemos diferentes puertos de entrada en el input, del cual es el CLK, la dirección y la pausa. Y tienes dos puertos de salida, perdón, el cual es este y el de DISP. Este es la señal de salida de 4 bits que controlará el motor, que bueno, esto está medido con el multiplexor. O sea, del multiplexor sale que es lo que va a controlar el motor, y el DISP, es lo que nos va a mostrar en nuestro display, o sea, en qué estado estamos, o qué slot más bien de la memoria seleccionamos. Estado es una señal de entrada de 2 bits que utilizará como una dirección para acceder a los datos almacenados en memoria. En este caso, en la arquitectura de ROM, que es toda esta parte, pues prácticamente simulamos o hacemos uso de una memoria, que es una memoria RAM, que bueno, es una memoria solo de acceso, bueno, que es un componente de solo lectura que almacena los datos en función a la dirección de entrada. Y la arquitectura utiliza un proceso llamado ROM-PROS, que lo podemos ver aquí, el cual tiene como entrada la señal estado y asigna valores a la señal de salida ROM, que es esta, la ROM-OUT. Esto todo en función a todos los estados que tengamos. El proceso utiliza una estructura de caso case, que es que dependiendo del caso, pues nos van a asignar diferentes valores. Y bueno, después nos vamos a la arquitectura del motor, donde se controlan todos los componentes, ¿vale? Y describe el comportamiento del control del motor. La arquitectura utiliza varios componentes como hemos revisado, y también utiliza algunas señales internas como lo son estas, para poder realizar la interconexión entre todos los diferentes componentes y controlar el comportamiento del motor. Prácticamente aquí es donde se van asignando todos los componentes, se va trabajando y dependiendo lo que veamos, bueno, aquí es donde nos va a mostrar en el display, que es, bueno, prácticamente se encargan de asignar los valores a la señal DispCode, esta parte, y DispCode nos los va a asignar a DISP. Estos valores se asignan en función a los valores de la señal de RAM-OUT, la dirección y la pausa. Dependiendo del valor de la dirección y pausa, la señal de DispCode, que es esta, configura para poder mostrar las diferentes características del display. Finalmente, pues ya, como dije, se asigna a DISP, y esto es lo que representará la salida del sistema en el motor. Entonces, pues prácticamente tenemos dos salidas, como mencioné. Esta, que es para controlar el motor, y esta para controlar todo nuestro display de 7 segmentos. Podemos ver nuestro RTL, que prácticamente aquí tenemos nuestro divisor de frecuencia que nos maneja nuestro reloj. Toda esta parte es para controlar la salida de display de 7 segmentos, dependiendo del caso, y como dije, de ROM out y de la ROM, de la dirección y de pausa. Aquí nos mandamos, dependiendo de la dirección y la pausa, nos seleccionamos el estado, y dependiendo del estado, pues lo seleccionamos con la ROM, ¿vale? Lo vamos asignando, y al final la salida del multiplexor es lo que nos generará las salidas para el motor, ¿vale? Y con eso sería todo. Bueno, ahora mostraré el funcionamiento del motor con la memoria ROM. Como anteriormente se explicó, pues todos los pasos y los estados, pues ahorita se encuentra en un estado de pausa, en donde, bueno, tanto el switch 1 como el 0 y el 1, las dos entradas están activadas. Entonces está en pausa, que bueno, nos está leyendo el dato que en teoría está en la ROM, que es el de pausa. También se encontrará en pausa si muevo también se encontrará un estado de pausa el motor.
Como vemos, este no está girando tampoco. Ahora moveré el estado a uno de para que gire en un sentido. Ahora nos va a mostrar hacia dónde gira. En la ROM se va a especificar más o menos el movimiento, que en este caso va a hacer que gire como en este sentido, como el sentido con el reloj. Y como estamos viendo, está girando en sentido del reloj. Ahora lo modificaremos para que gire en sentido antihorario. Y como vemos, está girando. Y bueno, eso sería todo.